Hay un detalle que poca gente está entendiendo. El viejo sistema financiero se está desmoronando ante nuestros ojos, pero no se está cayendo hacia el vacío, se está cayendo hacia una red nueva, silenciosa, que ya está construida, diseñada para que el colapso no destruya el sistema, sino que lo transforme. Mientras la mayoría de los analistas macro llevan años avisando del colapso del orden liberal, del fin de la globalización, del retorno del Estado, de la geopolítica, de las guerras comerciales y energéticas, casi ninguno de ellos habla de la última línea lógica del razonamiento. Si el viejo sistema se está muriendo, ¿cuál va a ser el nuevo sistema que viene detrás? Y aquí es donde entra una pieza que casi nadie quiere mirar. Quizá por desconocimiento, quizá por formación o quizá por simplemente una barrera conceptual. Los activos digitales. Y dentro de ellos, uno que está diseñado específicamente para dar liquidez institucional a nivel global. Para entender lo que está a punto de ocurrir, tenemos que empezar por un hombre cuya visión revela el hueco exacto donde se está encajando XRP en silencio. Esa persona es Hugo Philion, el encargado de desarrollar el ecosistema de Flare. Hugo no es un influencer, no es un trader, no es un cripto bro. Es literalmente un matemático con formación en finanzas cuantitativas, experiencia colaborando con instituciones financieras reales, especializado en sistemas distribuidos, gestión de riesgo y machine learning, y sobre todo con una visión institucional, no una visión retail. Es alguien que habla el idioma que hablan los comités de riesgo, los auditores internos, los directores de cumplimiento y los reguladores. Y es que aquí está lo irónico. Mientras miles de profesionales bancarios siguen siendo escépticos con los activos digitales, las personas que los están construyendo son ex compañeros suyos. Y es que el choque cultural es enorme, porque mientras la banca sigue atrapada en marcos mentales de la década pasada, o debería decir algunos empleados de banca siguen atrapados en esos marcos mentales, los ingenieros que entienden de verdad cómo funciona el riesgo, la liquidez y la infraestructura institucional están construyendo el nuevo sistema. Y Hugo Philion es uno de ellos. Hugo lo explica con bastante claridad. Los bancos no pueden usar DeFi, no porque no quieran, sino porque están legalmente incapacitados por ahora. Las instituciones necesitan seguros, una custodia regulada, riesgo definido, protocolos auditables, garantías de privacidad, reversibilidad operativa, cumplimiento normativo automatizado y una responsabilidad legal clara. Y el DeFi, tal y como existe hoy, no ofrece nada de esto por ahora. Y aquí es donde entra Flare, no como un proyecto cripto más, sino como una infraestructura institucional compatible con el mundo bancario. A diferencia de otros proyectos, Flare no intenta destruir la banca, construye exactamente donde la banca necesita poder operar. Y es que a día de hoy el cap está en 120 millones de XRP, que suele ser el malentendido más grande del retail. El retail dice, limitan el cap porque no confían, porque están manipulando el mercado. Pero el lenguaje bancario dice otra cosa, que es el problema que nos encontramos entre los inversores retail en este ecosistema, que están analizando todo desde el punto de vista de sus ojos, desde su rentabilidad y no desde el punto de vista de lo que los bancos quieren. El cap actual de 120 millones de euros es un cortafuegos, una limitación de riesgo, una herramienta de auditoría. Cada aumento, como ha ocurrido desde que lanzaron con 25 millones, cada aumento ha tenido una auditoría que han pasado de forma exitosa. Cada aumento de CAP requiere, aparte de las auditorías, pruebas de estrés reales, una validación legal, análisis de impacto regulatorio, verificación de resiliencia y un conjunto de cosas que la banca necesita porque si no, no van a entrar. La banca nunca entra en un sistema con todo o nada. Entra de forma gradual. Entra en fases y esos 120 millones de CAP es el tamaño perfecto para testear, auditar, ver que falla, simular la liquidez y demostrar la seguridad. Y cuando todo está verificado, el cap subirá hasta que lo deslimiten por completo. Y cuando eso ocurra, no será el retail quien lo empuje, será institucional. Cuando Hugo dice en entrevistas recientes que hay instituciones con 10 a 20 mil millones de dólares en XRP, eso no es adopción, eso es preparación. Esas instituciones están auditando, revisando riesgos, testeando procesos, validando compliance y preparando una infraestructura de custodia esperando la señal técnica. Eso en banca significa que cuando esto pase nuestras auditorías internas, entramos. Y este proceso ya está en marcha. Según Hugo, van a deslimitar el CAP a finales del Q1 del año 2026, este mismo año. Y Firelight no es un juego de DeFi, es la pieza institucional que faltaba. Un seguro on-chain, riesgo cuantificado, cobertura verificable y colateral asegurado. Sin seguro, no
entran. Las instituciones no van a entrar si la parte de seguros no está en marcha. Fondos de pensiones, aseguradoras, bancos sistémicos, fondos soberanos y gestoras institucionales con Firelight sí que pueden. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué activo sirve como colateral perfecto? Un activo sin yield, líquido, neutral, ampliamente distribuido. Efectivamente, XRP, porque de forma nativa no existía ese yield en XRP. Y es que en un reciente podcast Hugo reconoció lo siguiente: realmente me da igual la ley Clarity. Cierro comillas. Pero esto no significa que ignore la regulación, significa que en realidad Flare ya está diseñado por encima del estándar mínimo regulatorio. Flare no depende ni de la política, ni de congresos, ni de cambios normativos temporales. Está construyendo una infraestructura que la regulación tendrá que adoptar, no al revés. Esto es exactamente lo mismo que pasó con Swift, con Internet, con la computación en la nube y con el cifrado corporativo. Las leyes se adaptaron a la tecnología y no la tecnología a las leyes. Y es que lo interesante en las recientes entrevistas no es lo que dice, sino lo que no dice. Y es que realmente la forma de explicar esto de forma sencilla es que el cap de 120 millones se está utilizando para experimentar con los inversores retail, igual que todo este ecosistema al completo. Están utilizando a los inversores retail como conejillo de indias, cosa que no me parece mal, para testear los límites y una vez tengan claro dónde están los fallos, que pueden mejorar y si cumple o no con la regulación, con los estándares bancarios, podría implementarlo con los inversores institucionales. De todos los XRP que ahora mismo están en Flare generando yield, un total de un 0% es de instituciones. El 100% es de inversores retail. El mercado de utilidad institucional de XRP no está activo aún, pero está en una fase de prevalidación técnica y regulatoria muy avanzada. Esto no es adopción, es una due diligence profunda. Lo que está ocurriendo con Flare es un indicador de lo cerca o lejos que estamos del mercado de utilidad. Lo que muestran las recientes entrevistas no es un uso, sino una preparación para un uso institucional. Estas son señales claras de que aún no estamos en el uso real, de que no hay bancos usando XRP productivamente en Flare y de que no hay anuncios de instituciones desplegando balances reales. Pero hay señales muy claras de que estamos cerca. Auditorías repetidas, caras y muy profundas. Flare no está diseñado para nosotros, por mucho que muchos inversores retail piensen que sí. Está diseñado para las instituciones. Y las conversaciones con holders institucionales de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en XRP, es decir, alrededor de un 5% del supply, es una señal muy clara. Esta es la construcción de infraestructura previa y no de marketing. Esto, en términos bancarios, la traducción bancaria significaría lo siguiente: aún no ponemos dinero en serio, pero si esto pasa a nuestras auditorías internas, lo activaremos rápida. Y repito, la clave está en el cap de 120 millones de XRP. Muchos piensan que limitan el cap porque no confían, porque no quieren que entre más gente, o que incluso es una manipulación del mercado, pero en realidad la lectura correcta no es esa, sino la institucional. El cap actual de 120 millones no existe para limitar beneficios, existe para limitar pérdidas sistémicas, para controlar el riesgo operativo, para superar las auditorías paso a paso, demostrar la resiliencia en producción real, y es una especie de cortafuegos, no un freno. ¿Y por qué 120 millones y no más? Porque cada auditoría cuesta muchísimo dinero. Cada incremento aumenta el riesgo legal y técnico. Y porque los bancos no van a entrar hasta que el sistema haya sobrevivido múltiples ciclos reales. Lo interesante, repito, de estas entrevistas no es lo que dice, sino lo que no dice, lo que no es obvio. En palabras de Hugo, hasta que no podamos demostrar que esto es aburridamente seguro, los bancos no tocarán esto. Y para eso están utilizando el dinero de los inversores retail, cosa que no es nada malo, como conejillo de indias. Y Hugo deja caer algo crucial. Sabemos cuándo van a entrar grandes cantidades de XRP. Sabemos cuándo ocurrirá. Eso significa simplemente timing interno, señales concretas, y eso no es una especulación. Eso en banca significa que tenemos compromisos condicionados a X requisitos técnicos. Firelight es la pieza que el retail no entiende. Firelight no es un producto para que ganes yield. Es una infraestructura de seguros para DeFi institucional. Las instituciones no pueden usar DeFi sin seguro, no pueden tocar protocolos sin cover y no pueden justificar exposición sin riesgo definido. Firelight convierte XRP, un activo sin yield, en colateral asegurado. Permite cumplir mandatos internos, reduce el riesgo a niveles aceptables y esto no es un DeFi retail, es TradFi on-chain. Lo que Hugo no contesta en los recientes podcasts es qué bancos, qué países, qué casos de uso concretos y qué plazos. ¿Por qué? Porque hay NDAs, porque estamos aún en la fase preregulación, hay un riesgo legal y hay expectativas
públicas. En el institucional, este silencio es simplemente una confirmación, no es una evasión. El punto más importante y que pasa completamente desapercibido son los seguros. Sin los seguros no hay fondos, no hay bancos, no hay pensiones y no hay aseguradoras. El resumen es muy sencillo. Cuando hay seguro, entra el dinero serio. ¿Y cuál es el estado actual? No estamos en una adopción institucional actual, estamos en una etapa pre-uso bancario, pero sí que estamos en una fase de validación técnica, de auditoría profunda, de pruebas con capital real y de un diseño regulatorio friendly. Sobre todo, el resumen sería que estamos en una infraestructura previa a la adopción. XRP no está siendo usado a escala aún, pero está siendo preparado exactamente como lo exige la banca. Y eso históricamente es la antesala del uso real. Que a Hugo no le importe la ley Clarity es una señal de fortaleza, no de despreocupación. Flare está diseñado para sobrevivir a cualquier marco regulatorio razonable. Han entendido mejor que nadie por qué la banca no puede usar DeFi hoy. Y han construido exactamente en ese punto de fricción. No están pidiendo permiso para el futuro. Están construyendo la infraestructura que hará que el futuro no pueda ignorarlos. Los analistas tradicionales solo ven riesgos, volatilidad, crisis y colapso, pero nunca llegan a la pregunta final. ¿Cómo continúa este sistema? ¿Qué sustituirá a SWIFT? ¿Qué sustituirá a la liquidez intradía? ¿Qué sustituirá a las cámaras de compensación? ¿Y qué sustituirá al eurodólar? Ese hueco no lo llena Bitcoin, no lo llena Ethereum y no lo llena Tether. Lo llena una red de liquidación neutral, rápida, verificable y auditada. XRP. Y no lo digo yo, lo dicen los reguladores, lo dicen ex tesoreros de Estados Unidos, ex de la Fed, asesores institucionales, ingenieros del sistema financiero. Aunque no lo digan explícitamente, sus contrataciones, las auditorías y los silencios hablan por ellos. Por no hablar de las puertas giratorias de la junta directiva de Ripple con reguladores y el resto de players importantes a nivel institucional del sistema financiero. Este es el patrón silencioso que durante años el retail no vio venir. Y es que, por desgracia, la mayoría de las personas piensa que el nuevo sistema financiero se decidirá en las elecciones, en los congresos, en las reuniones del BIS o en comunicados del Fondo Monetario Internacional. Pero la verdad es mucho más simple. El nuevo sistema ya está construido. Solo están esperando al momento correcto para activarlo. XRP no es hype, no es una moda y no es especulación masiva. Es un colateral neutral, es liquidez institucional, es un puente entre CBDCs, es un engranaje operativo y sobre todo una infraestructura silenciosa. Y cuando la transición ocurra, será así, primero lentamente y luego de golpe. Estamos viviendo el final de un sistema, sí, pero no es un final caótico, es un final orquestado. No es un colapso hacia la nada, es una migración hacia algo nuevo, más rápido, más eficiente y más controlado. Mientras algunos siguen mirando los escombros del viejo mundo financiero, otros estamos mirando los cimientos del nuevo. Y en esos cimientos, en las auditorías, en los seguros, en los pilotos institucionales, en la infraestructura silenciosa, ahí siempre aparece el mismo activo, XRP. Y con él, el resto de activos digitales, Flare incluido, que van a cumplir un propósito. Esto no es casualidad, no es coincidencia y no es hype. Es el diseño. El futuro no se vota, se construye. Y XRP ya está colocado exactamente donde el futuro lo va a necesitar. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR, por supuesto Flare, y muchísimos otros activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero, basado entre otras muchísimas cosas en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, donde la inteligencia artificial y los robots humanoides provocan lo que muchos están bautizando como la singularidad económica. El desacople del mercado laboral, el crecimiento del mercado laboral, del crecimiento del PIB. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.